Muy buenas noches. Una de las variables más dolorosas para el consumidor es el incremento de la inflación. Desde el año pasado, el corrosivo efecto del alza de precios ha mermado la capacidad de compra de muchas familias. Y es que si bien es cierto, el INEGI y los expertos se refieren a una tasa anual que hoy está en 4.65%, lo cierto es que para muchos la inflación ha resultado más alta que ese porcentaje. En consecuencia, el consumo se ha visto mucho menos dinámico en este 2018. Ya estamos en el segundo tramo del año, terminaron las vacaciones de verano y está el regreso a clases. ¿Qué podemos esperar para finales de este 2018? Esta noche nos acompaña Armando Uriegas, él es el director general de Nielsen México, una de las firmas más connotadas en lo que hace al sondeo de comportamiento del consumidor. Platicaremos con él acerca de la situación que ha mostrado el consumo en este 2018, año colmado de desafíos. Lo invito a que nos acompañe. Armando, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. No, al contrario, Alberto, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Armando, ustedes que le saben allí en Nielsen al tema del consumidor, pues ya terminamos, digamos, la temporada de verano, viene el regreso a clases y viene ya el último tramo del año. El consumo, digamos, no se ha mostrado tan dinámico como en el 2017. ¿Qué es lo que están viendo ustedes para el consumo, pues ahora en este regreso a clases y sobre todo ya para el resto del año? Mira, lo primero que te diría es, si bien no hemos visto un consumo tan dinámico como el año anterior, sí, la realidad es que lo hemos visto un poquito más sano de lo que esperábamos a principios de año, ¿no? Vemos un consumo que ha estado creciendo en términos de volumen alrededor de 2-3% dependiendo del periodo y en valor hasta un 7-8%. Ya en el corto plazo, si te dijera, en el último trimestre, vemos una pequeña aceleración en el consumo derivado de que el incremento en precio en la mayoría de los productos de consumo masivo, si se está dando, ya se está dando ritmos mucho más bajos de lo que se dieron durante, pues quizás el primer trimestre de este año, ¿no? Sí. Vemos incrementos en precio que estuvieron casi en el 7%, ya hoy en día lo estamos viendo en el 4%. Y eso está ayudando a que se empiece a incentivar de nuevo el crecimiento del consumo. Y cabe destacar que este verano fue un verano muy especial, ¿no? Hay ciertas categorías, evidentemente, que dependen mucho del verano, como bien decías, por ejemplo, artículos escolares, pero este verano, adicional a ser verano, hubo mundial y tuvimos elecciones, ¿no? Entonces, todo esto me parece que fue una mezcla para que tuviéramos un verano completamente distinto a lo que solemos tener en el año. ¿Fue más lento o más rápido? Más rápido, fue más dinámico. Mira. Hubieron categorías, te diría, como bebidas no alcohólicas o cervezas que tuvieron un incremento un poco más importante de lo que lo tienen en estacionalidad de verano, ¿no? O incluso helados y paletas también tuvieron un boom muy importante durante este verano. Bien. Y ahorita sí lo que ya empezamos a ver es la preparación del hogar al regreso a la escuela. Hay un grupo de categorías que se vuelven muy importantes. Te dirá, son 16 categorías que están concentradas principalmente en útiles escolares, contenedores plásticos para alimentos y casualmente ropa interior. Estos tienen un boom durante las últimas semanas de agosto, las primeras de septiembre, y ya empezamos a ver un crecimiento de doble dígito en estas categorías comparado contra el mismo periodo del año anterior. Al arranque del año fue lento, lo mencionábamos y ya nos los confirmas, básicamente por la inflación, ¿verdad? Así es. Ese es el elemento más importante, Es ¿verdad? el principal. Yo te diría dos. La inflación... y la devaluación del peso, La ¿no? devaluación del peso, pero también el impuesto, otra vez el IEPS, a refrescos, ¿no? Ajá. Donde la industria refresquera se adelantó un poco, hizo los incrementos en precio quizás en el último trimestre del año pasado y el impacto en consumo lo vimos al inicio de este año. Pero como nunca lo habíamos visto en los últimos 6 años, vimos una deceleración muy importante, incluso en el autoservicio que no estábamos acostumbrados. El IEPS, pero pues, el IEPS ya fue hace mucho tiempo. Pero ¿no? se impactó un poquito más en refrescos este año, ¿no? Y ahorita vemos ya una recuperación en el consumo en todas las categorías. ¿Volvió a sentirse ese Se volvió a impuesto? sentir. Se volvió a sentir un poco, principalmente raro, ¿no? en la parte de refrescos, ¿no? Y algo que es muy interesante que estamos viendo es un consumidor que está regresando al canal tradicional. Durante los últimos 2 o 3 años, el autoservicio, las tiendas de conveniencia, las farmacias de cadena, eran los canales que crecían de una manera más dinámica y un canal tradicional, piensa en los changarros de la esquina, sí, que se desaceleraban, ¿no? Si bien crecían, ya crecían a un ritmo muy bajo. En el último año, quizás derivado de esta sensación de que había incertidumbre macroeconómica en el país, el consumidor regresó mucho al canal tradicional, a hacer actos de compra más pequeños. Más pequeños. Efectivamente, y empezamos a ver un crecimiento de nuevo del canal tradicional de una manera relativamente acelerada. Pues qué bueno, ¿no?
Ahora, qué bueno y qué malo, porque pues te permite acceder a alguna mercancía en el corto plazo, en el día a día, pero al final de cuentas también te impide comprar, digamos, volúmenes que al final de cuentas te hagan mucho más llevadero el gasto, ¿verdad? Que son las dos tendencias que empiezas a ver, ¿no? Una, evidentemente, ese consumidor que vive al día, ¿no? Y que efectivamente busca gastar a lo mejor menos de 20 pesos por acto de compra cada vez que va al canal tradicional. Hacíamos un estudio donde veíamos que el impacto en la baja de consumo se da si el precio de los productos sube de 20 pesos, ahí vemos que se cae, ¿no? Entonces el consumidor busca ese tipo de artículos en el canal tradicional, pero cuando busca valor por su dinero, ¿no? Donde busca a lo mejor artículos más grandes que pueda estoquear en su casa y inventariar, ahí sí va más al autoservicio, ¿no? Entonces tenemos esas dos tendencias, pero fue muy claro en el arranque del año cómo el canal tradicional empezó a ganar momentum con este tipo de actos de compra. Y las pequeñas presentaciones, las marcas propias, ¿también se han acelerado o no necesariamente en este año? Sí, las presentaciones pequeñas, principalmente en el canal tradicional, ¿no? En el tradicional. Es que te decía, el punto de precio de 20 pesos es el importante Sí, aquí. un dentífrico pequeño. Así es, incluso desodorantes, shampoos en sachet, totalmente. Ajá. Y en el caso del autoservicio sí vemos un crecimiento un poco más agresivo de marcas genéricas. Me parece que todavía estamos lejos de lo que ocurre en Europa o incluso en algunos países de América Latina, donde la marca propia es más importante, pero sí empezamos a ver ya crecimientos de doble dígito en muchas categorías en el autoservicio en el país también. Ya nos hablabas de las categorías que tienden a crecer en el verano. Hacia el cierre del año, ¿cuáles son las categorías que más crecen? Mira, hacia el cierre del año lo que vamos a ver son las categorías que dependen un poco más a lo mejor del cambio climático, ¿no? Del frío. Puedes ver un chocolate, por ejemplo, que va a tener un crecimiento importante. Vamos a ver también café, que pueda tener un crecimiento importante. Y vamos a ver aquellas categorías que pueden depender un poco de fiestas patrias, ¿no? Donde refrescos otra vez, bebidas alcohólicas, cervezas o algunos productos que se utilizan para hacer alimentos propios, como el mole, por ejemplo, de alguna temporalidad, como podría ser en septiembre, ¿no? Y esos son el tipo de categorías que se aprovechan de este momento para tener un crecimiento importante. Supongo que las bebidas alcohólicas también, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas son muy importantes. Porque viene septiembre, las fechas decembrinas, etc. Día de Muertos, ¿verdad? y decembrinas, efectivamente. O sea, son de esas categorías que crecen bastante, ¿verdad? Son de las que crecen más en ese tipo de periodos. Ahora, ¿qué tanto influyó en la demanda el Mundial? ¿Sí fue importante para el consumo, la Copa del Mundo? Sí es importante, pero te diría justamente para estas categorías un poquito más acotadas, ¿no? Cervezas, quedó clarísimo. Yo te diría, cervezas tuvo un crecimiento, principalmente en otros servicios. Si comparamos este verano contra el verano del año pasado, de 20% en el autoservicio. Y esto tiene mucho que ver, evidentemente, con, nosotros estimamos con la parte de la estacionalidad que generada por el Mundial. Y esto acompañado también, entonces, por refrescos, ¿no? Muchas veces bebidas alcohólicas vienen acompañadas de refrescos. Hubo mucha publicidad, si viste el Mundial, de recargas telefónicas, de compañías telefónicas. Estas también vieron un crecimiento importante y estas categorías que anunciaron tanto en el Mundial fueron las que vieron más ese beneficio, ¿no? Y luego, me mencionabas hace unos minutos cuando platicábamos antes de entrar al aire, el tema político, ¿verdad? Después de la elección como que el consumidor ha tenido como una sensación de confianza, de más confianza, de entusiasmo, ¿verdad? Así es, de positivismo. Fíjate que nosotros habíamos detectado que en los dos cambios electorales pasados, ¿no? De cambios presidenciales, después de la elección, había un positivismo que duraba entre 9 y 11 meses, ya sea cuando entra Calderón o cuando entra Peña Nieto. Siempre se da una sensación de viene un cambio, ¿no? Pero si tú comparas pues la base con la cual ganó cualquiera de los dos, Calderón o Peña Nieto, contra la que actualmente gana Andrés Manuel, pues evidentemente más del 50% de la población que votó lo hizo por Andrés Manuel. Sí. El consumidor está contento, viene un cambio, ellos perciben que viene un cambio y un cambio verdadero. Y si esto lo comparas, por ejemplo, acaba de lanzar el INEGI su índice de confianza del consumidor, sí, que fue muy creció positivo, 14 puntos contra el año pasado en el mismo periodo, ¿no? Y es exactamente el reflejo de creo que los siguientes 12 meses van a ser muy positivos. Habrá que ver, evidentemente, cuáles son las políticas que se implementan, qué es lo que hace el gobierno entrante, para ver si esto se mantiene más de esos 9, 11 meses que vimos o si dura más o menos el mismo. O sea, que no es un tema de corto plazo, sino que se puede extender, ¿qué? 12, 14 meses. 12, 14 meses, efectivamente. Oye, es muy bueno eso, ¿verdad? Y algo que habíamos detectado nosotros también en épocas electorales anteriores, después de las elecciones, es que es justo cuando la gente está dispuesta a gastar un poco más en bienes duraderos, ¿no?
creo en el futuro, voy a tener trabajo, la economía va a estar mejor, a lo mejor cambio un refrigerador, estoy dispuesto a endeudarme, a lo mejor en un crédito hipotecario, y ahí se podría ver una desaceleración del gasto en consumo masivo porque, bueno, priorizan los bienes duraderos, ¿no? O sea, hemos visto los últimos datos de la industria automotriz y el consumo interno de la industria automotriz se ha caído de manera importante. De hecho, hace unos días AMDA dijo que pues, está por abajo de sus previsiones más pesimistas el comportamiento que ha tenido la industria. Entonces, supongo que en función de esto que nos dices, podrían tener cierta expectativa podría darse, favorable, ¿no? ¿verdad? Efectivamente, podría darse algo. Esto habrá que relacionarlo con precios, con la oferta que hay, etcétera, pero sí podríamos esperar que al menos haya un pequeño rebote en relación a los últimos meses. ¿Qué verías hacia el 2019, después de un consumo lento en este 2018 que parece que comenzaría a mejorar? ¿Podríamos mantener esa tesitura sí, para el 2019? Yo pensaría que al menos el primer semestre sea positivo. Justo lo que te decía de este ambiente de la población en general, de que viene un buen momento para México, de que ganó el presidente que todos querían, pues puede traer positivismo en el primer semestre al menos. Mucho va a depender del control de precios, de si la inflación. Exacto. Si perdemos el control de la macroeconomía, me parece que el consumo se puede desactivar inmediatamente. Sí, yo creo que un tema muy importante va a ser el tema inflacionario, pero por lo que yo veo, la mayoría de los analistas ven que la tendencia de la inflación va hacia la baja. Va ¿no? a ser hacia la baja. Y en ese sentido, digo, si se cumplen esos pronósticos de los expertos, pues podríamos creer que para el próximo año habría una menor presión en los precios, ¿verdad? Completamente, completamente. Y te diría, si nosotros analizamos los últimos 10 años del consumo masivo en México, han habido únicamente dos momentos realmente críticos. Uno después de la crisis global en 2009, que sí vimos el consumo que se contrajo contra el año anterior, y a inicios del 2014, cuando vino la implementación full del IEPS, que sí vimos que afectó completamente el consumo masivo durante los primeros 4 o 5 meses. Fuera de eso, el consumo en México ha crecido considerablemente 3-4% todos los años. Deberíamos esperar que al menos el primer semestre del siguiente año, si todo se mantiene estable, veamos crecimientos en ese sentido. Pues Armando, podríamos pasar mucho tiempo platicando contigo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar esta noche aquí en Nombres, Nombres y Nombres. Al contrario, Alberto, muchísimas gracias a ti. Bueno, y él es Armando Uriegas, él es el director general de Nielsen México, una de las firmas más reputadas en lo que tiene que ver con investigación de mercado. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Sí, en efecto, este año no ha resultado nada sencillo y la inflación, por desgracia, no ha dado tregua. La misma depreciación de nuestra moneda ha encarecido muchos productos importados, de ahí la baja de muchos de ellos. Como quiera, la expectativa es que el alza de precios ceda y que esto permita una mejora, amén de las variantes que nuestras preferencias como consumidor hemos hecho para que el gasto nos alcance. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más Nombres, Nombres y Nombres. Hasta entonces.